¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Me da tanto gusto que nos volvamos a encontrar. Vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú has puesto, Señor, esta estación de radio, Señor, para la difusión de tu palabra, Señor, para la difusión del Evangelio, Señor. Padre, te doy gracias por mis hermanos en la fe, por los amigos, Señor, amigas que cada lunes, Señor, se proponen en su corazón, Señor, estar ahí esperando este tiempo, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Yo, Señor, te pido que tú eh, des una bendición, Señor, a cada persona, Señor, así como también, Señor, aquellos que de manera diferida, Señor, han de escuchar este mensaje, este estudio, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Es un privilegio, Señor, servirte a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, mi amado Salvador y tu Espíritu Santo que nos habita. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que sea quitado todo estorbo, Señor, todo aquello que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve, el que nos guíe a toda verdad, Señor, a todo conocimiento, Señor, que nos corrija, nos instruya, Señor, y nos recuerde, Señor, todo lo que tú dejaste para tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanitos. Vamos a comenzar nuestro estudio. La semana pasada hablamos, amados hermanos, de, de la omnipotencia de Dios y hablábamos que es un atributo de Dios que solamente a Él puede ser atribuido porque Él es Dios y Él es un Dios que puede hacerlo todo. Para Él no hay imposibles. Para el hombre, dice la palabra, para el hombre hay cosas imposibles, hay limitantes, pero para Dios Todopoderoso, Él lo puede todo. Para Él no existe la palabra imposible. Entonces, veíamos la semana pasada este atributo de Dios de la omnipotencia, de que su poder, por su poder hablábamos, pues Él creó el mundo, todo lo que vemos, dice la palabra, ¿verdad? Lo visible, también lo invisible, lo que no alcanzamos a percibir con nuestros ojos naturales, también Dios lo creó. Y también vimos de que con su inmenso poder sostiene nuestras vidas a cada uno de aquellos que le hemos recibido y que le seguimos. El Señor nos sostiene con su poderosa mano. Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso y nos sostiene su vida, nuestra vida la sostiene en su preciosa mano. Y también hablamos de cómo por su inmenso poder el Señor destruyó a la primera generación con el diluvio. Hay mucha gente, ¿verdad?, que llega incluso a decir que eso es solamente una fantasía, que es una historia, que eso nunca pasó. Pero sabes una cosa, amados hermanos, eh, los arqueólogos, todas esas personas que se dedican a eso, no para confirmar mi fe, porque yo sé que esto es verdad, pero sí para mostrarle al mundo entero, a toda esa gente que no cree, que verdaderamente sucedió. Han habido estudios geológicos, arqueológicos, estudios que han determinado que hubo una gran inundación y esa inundación indudablemente es la inundación del diluvio y que vimos, ¿verdad? Que hablábamos que sobre todo, ¿verdad? Como en tiempos de hoy está sucediendo, ¿verdad? La gente escucha el mensaje como lo escuchó de labios de Noé y no quisieron escuchar, creyeron que estaba loco, que un tornillo se le había zafado. Sin embargo, sucedió. Y hoy estamos en esa misma situación, hablándole a todo mundo, diciéndole
que se arrepienta, que todavía es tiempo de venir a Cristo, de arrepentirse, de recibir el perdón de sus pecados, el lavamiento, ¿verdad? Con la sangre de Cristo de sus vidas para que alcancen misericordia, para que sean salvos, porque esa es la única forma en la que podemos recibir el perdón de pecados, a través del sacrificio de Jesucristo. Y como en tiempos de Noé, la gente se sigue burlando, la gente sigue creyendo que estamos locos, que somos fanáticos, pero amigo que nos escuchas y que a lo mejor alguna vez has recibido el mensaje, no retardes tu venida a Cristo, porque lo que cada día publicamos, predicamos es verdad. Y si no te arrepientes, un día vas a estar delante del gran trono blanco recibiendo juicio para tu vida y darte el lugar que en vida tú decidiste para ir a pasar tu eternidad. Entonces vemos que por su inmenso poder destruyó y volvió a formar un ambiente para esa nueva familia de ocho integrantes, de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y volvió a, a multiplicarse, ¿verdad? Estas personas, y volvió a poblarse el mundo. Y hoy vamos a ver la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Quizás has escuchado muchas veces esta palabra, ¿verdad? Y hay personas que a lo mejor las escuchan y las repiten, pero realmente no tienen a ciencia cierta qué es verdaderamente la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios es que Él está presente en todas partes, amados hermanos. Aquí el Señor está con nosotros y está en muchas partes donde el Señor le adoran, le glorifican. Ahí está nuestro Señor. Él es omnipresente, está en todas partes y es un atributo que corresponde única y exclusivamente para Dios. Es el único que puede estar en todas partes y puede escucharlo todo. Amén. Entonces, mira lo que dice. Vámonos a Jeremías 23 al 24. Dice la palabra de Dios: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mira lo que aquí, estas son palabras del Padre Eterno. Él está diciendo, ¿acaso yo nada más soy Dios de cerquita y de lejos no? ¿Acaso alguien puede ocultarse de mí en alguna grieta, en algún escondrijo donde yo no lo pueda ver, donde yo no lo pueda encontrar? Y dice el Señor, ¿no soy yo acaso quien, yo, Jehová de los ejércitos, quien llena los cielos y la tierra? No nos podemos esconder de Él, amados hermanos, amigos que nos escuchan. A veces cuando la gente, ¿verdad?, determina hacer algo indebido, algo incorrecto. Si es el esposo, pues se esconde de la esposa, se esconde de la colonia donde vive, a lo mejor para adulterar. Pero ¿sabes una cosa? Ahí donde él está adulterando, está Dios observándolo. Lo está viendo cómo está pecando, cómo está faltándole el respeto a su esposa. Aquel que roba y que se esconde de todo mundo para que nadie lo vea robar, Dios lo está, los ojos de Dios están sobre de él. Aquel que dice ser cristiano y que acude a otra colonia o al distrito y esta persona piensa que estando lejos, bueno, puede llevar otro tipo de vida, comportarse de otra manera, al fin que nadie de la congregación los ve. Pues no, tal vez nadie de la congregación los vea, ni tampoco su pastor, pero los ojos de Jehová están sobre de él. Dios está en todas partes, hermanos. No nos podemos ocultar, dice la palabra. Si al fondo de la mar huyeras, allí estoy yo. Si a lo más alto de las montañas fueras a esconderte, ahí estoy yo. No hay un lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios.
Él lo llena todo. Acabamos de ver, ¿verdad? Que dice el Señor, no soy yo Jehová quien llena los cielos y la tierra. Su presencia está en todas partes, porque todo lo que vemos es su creación. Está ahí su presencia, amados hermanos. Y mira también lo que dice el Salmo 139, 7. Pero voy a leer del 7 hasta el 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí la palabra de Dios, el salmista nos está hablando de que él no puede ocultarse de la presencia de Dios y por lo tanto él determina, dice, si yo me fuera aquí, me fuera allá y buscara mil maneras de huir de tu presencia, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, amados hermanos, donde quiera que vayamos los hijos de Dios, allí está el Señor y nos lleva de su diestra, siempre y cuando estemos haciendo lo correcto. Lo triste es cuando hacemos lo incorrecto y que de todos modos él está observando nuestro proceder. Omnipresencia significa que Dios está presente a la vez en muchas partes. En realidad, es un solo Dios, pero está en todas partes. Dios es Dios eterno y puede estar en todas partes. Por eso es que cuando tú y yo oramos a Dios, Él me escucha a mí, te escucha a ti donde quiera que tú estés y escucha al hermano que está al otro extremo del mundo, ahí lo está escuchando, porque Dios puede estar en todas partes. El atributo de su omnipresencia le corresponde solamente a Él. Dios está presente en el cielo y en la tierra. Mira lo que dice Deuteronomio 4:39. Dice la palabra de Dios, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Hoy, amado hermano, amigo que me escuchas, tienes que aprender hoy esto. Y lo tienes que reflexionar en tu corazón como lo está marcando aquí la palabra de Dios, que Jehová es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra y que no hay otro. No hay otro Dios fuera de él. Él es el único. Hemos hablado mucho, ¿verdad? Sobre toda la clase de dioses que el ser humano se ha hecho, ¿verdad? Se ha hecho imágenes de serpientes, se ha hecho imágenes de osos, se ha hecho imágenes de águilas, se han hecho imágenes de tantas cosas, amados hermanos, y las adoran. Incluso hacen imágenes con sus propias manos de yeso, de oro, de madera, y se postran delante de ellas. Vemos cómo hacen imágenes del sol, de la luna, de las estrellas, adoran las vacas, adoran las ratas, adoran los elefantes, adoran tantas cosas, porque el hombre ha decidido adorar a la creación antes que el creador. Decidieron darle la espalda al Dios Todopoderoso. Pero sabes una cosa, todavía estás a tiempo. Si es que tú estás cometiendo ese agravio delante de Dios de adorar imágenes, todavía estás a tiempo de arrepentirte y de venir delante del Dios eterno a pedirle perdón, a pedirle que por tu ignorancia no lo sabías y cometías ese error, para que Él te perdone, para que Él te limpie, para que el sacrificio de Jesucristo te limpie y te justifique delante del Padre. Eso es sumamente importante, amados hermanos. Él está en todas partes, no podemos engañarlo, no podemos mentirle, no nos podemos ocultar de su presencia. Eso lo tenemos que tener sumamente presente cada vez
que cruce por nuestra mente hacer algo indebido a escondidas, creyendo que podemos engañar a todo mundo, quizá medio que los vamos a engañar, pero al Dios Todopoderoso, que es al que nos importa mucho más no hacer cosas incorrectas, Él nos estará mirando. Él estará poniendo sus ojos sobre nosotros, viendo el pecado que estamos cometiendo. El Señor, acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de leer que el Señor no solamente está arriba, no solamente está su trono allá en los cielos, sino también dice la palabra que la tierra es estrado de sus pies. Y el Señor también está en la tierra porque es su creación, le pertenece, todo lo que vemos le pertenece a Él, le pertenecemos nosotros que también somos creación suya, pero aquellos que hemos recibido a Cristo hemos pasado a ser hijos, hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios. Él está presente junto allá con los arcángeles, con los serafines, con los ángeles, con los querubines y con todas las huestes celestiales, con todo el ejército celestial, está allá el Señor en los cielos. Todos los arcángeles, serafines, ángeles, querubines, todo el ejército celestial está a las órdenes de su general que es Dios. Amén. Mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es como debemos de orar, hermanos. El Señor dice que cuando nosotros oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque ese es su trono allá en los cielos. Y dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es santo, santo, santo. Él es nuestro Padre Santo. Y dice, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Que se establezca tu reino en nuestros corazones, que se establezca en la tierra, dice, y además dice que se haga su voluntad, la voluntad del Padre se haga así como se lleva a cabo la voluntad de Dios en el cielo, que se lleve también a cabo aquí en la tierra. Amén. Y mira lo que dice Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando Jesucristo murió en esa cruz, dice la palabra de Dios, que Él resucitó al tercer día y subió al cielo. Y acabamos de leer que nadie subió al cielo, sino solamente aquel que bajó del cielo, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que está ahora allá sentado a la derecha del Padre. Amén. Él está presente también con los pastores, con los evangelistas, con los maestros, con los profetas, con los apóstoles y con todos los creyentes en general que hacen su voluntad, que verdaderamente predican su palabra, no con los falsos profetas. El Señor está con aquellos que predican su palabra como está escrita, con aquellos que cada día tratamos de alinearnos a su voluntad, a sus estatutos, a sus principios. Y la palabra de Dios dice en Mateo 28:19-20, dice, por tanto, así nos dijo el Señor, esa fue su orden antes de partir, le dijo a sus discípulos, y esta orden que el Señor dio es extensiva hasta nuestros días. Dijo el Señor Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, yo me voy, les dejo el Espíritu Santo, porque acuérdate que el Señor selló con su Espíritu el día del Pentecostés a todos sus seguidores, a todos aquellos
que habían creído en Jesús, a todos aquellos que habían recibido la palabra, que se habían bautizado, el Señor los selló a sus discípulos. Y el Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy, amados hermanos. Y le dijo el Señor a sus discípulos, bueno, ahora ya están preparados, ahora vayan y prediquen el evangelio, dice, a todas las naciones, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Dice, y entonces, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Es una promesa de Jesucristo. El Señor ya le conocimos, ya le recibimos, ya somos parte de la familia de Dios. Y el Señor nos dice, bueno, pues a prepararse. Ya nos preparamos, ya estamos estudiando y seguiremos estudiando porque nunca terminamos de estudiar. Seguimos alimentándonos con la palabra porque ese es nuestro pan diario de todos los días. Nos alimentamos, nos fortalecemos con la palabra y vamos y le hablamos al que encontramos. Hacemos lo que estamos haciendo ahorita, estudiando la palabra de Dios. Y dice aquí que además dice, enséñale. Esto es lo que el Señor quiere que les enseñe, que enseñemos al mundo la palabra de Dios, todo lo que el Señor Jesús dejó dicho en su palabra. Dice, y no solamente enséñenles, sino enséñenles también a que lo guarden. Acuérdate que ya en un estudio tuvimos donde dijimos, ¿verdad? Que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque es bueno escuchar la palabra de Dios, pero si no la llevamos a cabo, si no la practicamos, sale en balde. Te he dicho muchas veces, en botarnos de la palabra de Dios, si no hacemos lo que la palabra dice. Tenemos que hacerla, tenemos que llevarla a cabo para que entonces, ¿verdad? Los demás puedan ver un testimonio donde estemos reflejando a Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Dios está presente en la iglesia a nivel mundial, en cada iglesia alrededor del mundo, donde su nombre es proclamado, donde verdaderamente la palabra de Dios es predicada, ¿verdad? Él está en cada lugar donde su nombre es proclamado, donde no es adulterada la palabra. Mira lo que acabamos de leer, ¿no? En el 18:20 dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces, cuando tú cada día te esfuerzas por estudiar la palabra de Dios, por hacer lo que el Señor nos ha determinado que hagamos, por caminar sobre las pisadas de nuestro Salvador, de Jesucristo, y les hablamos a la gente de lo que el Señor Jesús dijo, de la salvación, les damos el mensaje de salvación, el mensaje de vida. Dice el Señor que Él nos acompaña. No estamos solos. Cada vez que tú y yo vamos a predicar y le hablamos a otros, Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que vamos a convencer al mundo de pecado. No es lo que tú y yo vayamos a decirles y los vamos a convencer, no, es el Espíritu Santo el que va a obrar en la vida de aquella persona a la que tú y yo le hablemos. Por eso es que no estamos solos, porque el Espíritu Santo nos acompaña. La persona del Espíritu Santo nos acompaña. Amén. Y pues bueno, Él está con cada uno de nosotros, ya lo vimos, Él está con los pastores cuando están predicando la palabra de verdad sin adulterarla, cuando Él está con los evangelistas que salen y que se paran ahí en una plaza pública, el Señor está ahí cuando están hablando la verdad, cuando están hablando verdaderamente la palabra de Dios. Cuando están los misioneros, el Señor está ahí con ellos. Cuando aquel que estudia la palabra, que habla de la profecía que es la palabra de Dios,
El Señor está con cada uno y con todos los creyentes, con todo aquel que ha creído y que ha aceptado a Jesús como único, suficiente Salvador y que cada día se esmera porque haya la llenura del Espíritu Santo en su vida, para que la llenura del Espíritu Santo saque toda la inmundicia que todavía esté por ahí rezagada en algún rincón de nuestras vidas. Necesitamos entregarle al Señor todo, todo y decirle, Señor, entra a cada área de mi vida. Saca de mi vida todo aquello que aún con mis propias fuerzas, con mi propia voluntad no he podido hacer, pero que tú me puedes ayudar a hacerlo. Y Él puede hacerlo. Y entonces el Señor es omnipresente, ¿verdad? Él está con nosotros, con cada uno de nosotros. No es de que diga, bueno, está aquí conmigo, pero dejó de atender a todos los demás cristianos por venir a estar conmigo. No, Él puede estar en todas partes. Él está con el evangelista, con el creyente, con el que está estudiando la palabra, con el pastor, con aquel que anda en evangelizando, con aquel que anda de misionero. El Señor está con cada uno de nosotros. No importa el lugar donde se esté predicando la palabra, ahí está el Señor, indudablemente. Dios está en la iglesia hasta el fin. Él va a estar con nosotros, como acabamos de leerlo en Mateo 18:20. Dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él no nos va a abandonar mientras nosotros caminamos bajo sus preceptos, bajo sus principios, porque si yo ando metida en el bar y algo me pasa, pues el Señor no va a estar ahí apapachando mi pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar buscando de la presencia de Dios cada día. Él va a estar con nosotros hasta el fin si nosotros permanecemos fieles al Señor. Dios no dejará ni un solo día a su iglesia. El Señor no va a abandonar a su iglesia, no va a abandonar a su novia, a la que dentro de algún tiempo va a ser su esposa, porque vamos a celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo. Amén. Dios está con su iglesia para darle sus bendiciones espirituales. Él está con cada uno de los miembros de la iglesia que conforman el cuerpo de Cristo y que conforman la iglesia para derramar sobre cada uno de nosotros bendiciones espirituales. Y hermanos míos, nosotros, tú que me escuchas, hermano, somos partes de la iglesia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor ha prometido que estará con cada uno de nosotros si nosotros permanecemos fieles en Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:4 al 5. Al 7, perdón. Dice la palabra de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, no va a suceder. Esto ya lo habíamos visto, amados hermanos. Hablamos mucho sobre la vid y ahí estudiamos, ¿verdad? Que tenemos que estar asidos al Señor para poder estar recibiendo la vida de Él. Y no podemos, ¿verdad? Decíamos que cuando nosotros caemos al suelo, cuando la regamos, ¿verdad? Nos empolvamos y el Señor viene, nos limpia. El gran cuidador de la viña, el Padre viene, nos limpia, nos sacude, nos levanta para que volvamos a continuar en el camino. Pero para eso necesitamos venir a Él y pedirle ayuda, para que Él nos levante, para que Él nos limpie y para que continuemos, para que nos fortalezca, porque dijo el Señor Jesús, permaneced en mí. Y entonces dice, y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, indudablemente Él va a estar en nosotros. Dice, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Cristo, vamos a ir muriendo poco a poco, hermanos, y vamos a volver a nuestra vida de antes, a ser esos zombies, ¿verdad? Que andan ahí caminando sin vida. Y eso sería muy triste, porque aquel que no conoce a Cristo, bueno, tiene el atenuante de que, bueno, no conoce a Cristo, pero que nosotros conozcamos a Cristo y que andemos como sonámbulos porque queremos seguir en el pecado, eso es triste. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquí el Señor nos está hablando de que la permanencia es muy importante. Eso ya lo vimos en un estudio. La permanencia es vital para nosotros, porque en la medida de que nosotros permanezcamos en Él, estaremos recibiendo de la vida, de la vida. Y por lo tanto, dice el Señor, si estamos permaneciendo en Él, entonces tendremos fruto y mucho fruto y fruto en abundancia, amados hermanos. Esto es bien importante. Es maravilloso sentir, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque hay muchas situaciones que a veces vienen en nuestras vidas, muchas adversidades, muchos problemas, enfermedades, hambre, porque a veces también hay escasez, escasez económica, escasez de alimento y todas estas cosas, todas estas circunstancias afectan nos afectan humanamente hablando. Y por eso es que debemos buscar de Dios, buscar su presencia, buscar permanecer para que cuando seamos atacados por alguna de estas circunstancias, por alguna de estas adversidades que se nos van a presentar en el transcurso del trayecto de nuestra vida en este mundo, si permanecemos en el Señor nos va a mantener firmes, nos va a ayudar a que no caigamos. Entonces, tenemos, hermanos, cada día que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios está presente en todas partes, hermanos. Mira lo que dice Isaías 66:1. Dice la palabra de Dios, Isaías 66:1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Amén. Aquí la palabra de Dios nos habla de que Dios está presente en todas partes. Y el Señor dice, si el cielo es mi trono, ¿verdad? Y si la tierra es el estrado de mis pies, ¿tú crees que yo necesito una casa? ¿Crees que yo necesito? Dice aquí, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde? El lugar de mi reposo. Todo, las casas que podamos edificar materialmente hablando serían insuficientes para su presencia. Sin embargo, el Señor habita en nuestros corazones. Fíjate qué maravilloso honor para aquel que le hemos recibido, que habite en nuestros corazones. Amén. Y mira lo que dice Jeremías 23:24. Dice la palabra de Dios en Jeremías 23:24, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ya lo leímos, ¿verdad?
Esto quiere decir que Él es ayuda y consuelo de cada uno de los creyentes, de cada uno de nosotros. Es decir, vamos a un ejemplo muy conocido, ¿verdad? Que es el de Daniel en el foso de los leones. ¿Te acuerdas cómo Daniel fue lanzado al foso de los leones y ahí estuvo el Señor guardándolo, protegiéndolo? Él estuvo presente, tanto que dice la palabra, ¿verdad? Que él se paseaba junto con Daniel en medio de los leones. Amén. También pudimos ver a los tres jóvenes hebreos. ¿Te acuerdas de esos tres jóvenes de los que ya hablamos, verdad? Que también ellos fueron lanzados a un horno de fuego en la más alta temperatura y Dios los ayudó. Dios estuvo con ellos y cómo dice la palabra que estuvo ahí paseándose con ellos y que cuando sacaron a estos jóvenes, acuérdate que ya lo estudiamos, cuando sacaron a los jóvenes de ese horno, porque el rey Nabucodonosor quedó sorprendido de cómo era posible. Acuérdate que cuando abrieron el horno para lanzar a los jóvenes, aquellos que abrieron el horno fueron abrazados por el fuego y murieron al instante. Se quemaron, se calcinaron estos hombres de lo fuerte que estaba el fuego. Y dice la palabra que cuando estos jóvenes salieron del horno de fuego, cuando los sacaron, ni siquiera sus ropas tenían un leve olor a humo, no olían a humo, no se quemaron porque Dios estaba con ellos. Él es omnipresente y puede estar en todas partes. Nunca va a abandonar a los que confiamos en Él. Dios está presente con todo aquel que quiera venir a arrepentirse delante de su presencia. Amén. Él siempre está dispuesto. Por eso dice la palabra, venid al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Mira lo que dice Proverbios 15. Proverbios 15:3 dice así. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los malos y a los buenos. Entonces, también podemos ver que Dios está presente viendo a todos los pecadores, como te decía yo hace un momento, ve a todos los pecadores, pero Él también ve a todos los que hacen lo bueno. Y además de que ve a los pecadores cometiendo tantas atrocidades, tantas maldades, también está disponible hasta el día de hoy el sacrificio de Cristo para salvar, para seguir salvando hombres, pecadores, inicuos que vienen a la cruz a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, aceptando el único camino, el único medio por el cual podemos llegar al Padre. Mira lo que dice Números 32, 33 también. Vámonos a Números. Números 32, 33. Dice la palabra de Dios en Números 32, 33. Dice de la siguiente manera. Y los hijos de Gad, perdón, 32, 33, perdón, estaba yo leyendo el versículo equivocado. Dice, así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, del reino de Sheón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Déjenme ver, creo que tengo esta cita equivocada.
Números 32, 33. Bueno, creo que esta cita, amados hermanitos, está equivocada. Vámonos a Gálatas. Perdón, hermanos. Gálatas. Gálatas 6:7. Estamos hablando de que el Señor está presente, ¿verdad? Viendo a buenos y malos. Gálatas 6:7 dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, aquí estamos viendo, amados hermanos, en Proverbios y en Gálatas estamos viendo, nos está hablando la palabra de Dios, que Dios observa no solamente a los que hacen el bien, sino también observa a todos aquellos que hacen el mal. Quiere decir que Dios está observando todos nuestros hechos. Dios anda al lado de los hombres, observando, tanto de hombres y mujeres, observando su maldad, observando la bondad de aquellos que hacen lo correcto, aquello que a Dios le agrada, pero también está observando a aquellos hombres y mujeres que están haciendo lo incorrecto. Cuando, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Cuando tomamos algo que no es nuestro o tomamos un dinero, ¿verdad? A escondidas. Él está presente en todo momento, observando las cosas que hacemos, tanto a buenos y malos. Entonces, es importante, amigos, que meditemos en esto, que Dios es un Dios omnipresente que está en todas partes y que donde quiera que tú vas, donde quiera que yo voy, el Señor nos está observando. Y tenemos nosotros que hacer conciencia de que si estamos haciendo lo bueno, gloria a Dios, porque el Señor se estará gozando de que estamos haciendo lo que a Él le agrada. Pero tengamos mucho cuidado de que no estemos haciendo lo incorrecto, porque entonces el Señor no estará agradado. Y acabamos de leer en Gálatas 6:7, ¿verdad? Acabamos de leer que no, dice aquí, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que hagamos, todo lo que sembremos, eso mismo vamos a cegar, eso mismo vamos a cosechar. No podemos sembrar torbellinos y recoger un tiempo apacible. No, no podemos engañar a Dios. No podemos hacer cosas incorrectas y luego recibir las bendiciones de Dios, amados hermanos. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, porque sería injusto que premiara al bueno y también premiara al malo de la misma manera. Entonces sería un Dios injusto, pero Él es un Dios justo. Él nos ama y por eso envió a Jesucristo, para darnos la oportunidad de recapacitar, de volver nuestros pies de nuestro mal camino y venir a la cruz en busca de perdón, en busca de salvación, porque si no retrocedemos nuestros pasos, si no venimos, si no nos arrepentimos, únicamente estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada y que además estamos determinando nosotros mismos el futuro de nuestras almas. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de cuál es el estilo que estamos, el estilo de vida que estamos llevando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre.
Vamos a hablar también de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la omnisciencia de Dios es que Él todo lo sabe. No hay conocimiento, no hay ciencia que Él no conozca. Amén. Él lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa. Él lo sabe, lo conoce todo, todo el conocimiento, todo lo que es, todo lo sabe el Señor. No hay tema que Él no conozca, no hay ciencia que Él no conozca. Él lo sabe todo. Ese es otro atributo de Dios, que Él lo conoce todo, porque Él todo lo creó, Él todo lo formó. El hombre, ¿verdad? Puede decir, ay, es que descubrieron esto y descubrieron lo otro. Para Dios no es un descubrimiento. Dios es Dios y lo sabe todo. No hay ciencia que Él no conozca. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira, vámonos a Isaías 40, del 12 al 14. Vamos a ver, mira, la omnisciencia de Dios que es maravillosa. Dice la palabra de Dios, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Fíjate lo que aquí el profeta Isaías, ¿verdad? Está hablando y está diciendo, eh, eh, ¿quién midió las aguas? ¿Quién les puso límites? ¿Quién extendió los cielos con el palmo de su mano? ¿Quién dice aquí? Dice, con 3 dedos juntó la tierra y pesó los montes en una balanza. Todo eso lo hizo nuestro Dios. Y dice además, ¿quién enseñó el espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó? ¿Quién le enseñó? ¿De quién recibió enseñanza? De nadie, porque Él es Dios. Él lo sabe todo. Dice aquí también, ¿a quién le pidió consejo para ser él tan inteligente? A nadie, hermanos, porque Él es Dios. Dice, ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó lo correcto? ¿O quién le enseñó la ciencia? ¿O quién le enseñó la senda de la prudencia? Nadie se lo enseñó, hermanos. Él es Dios. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y por lo tanto, es un Dios justo y un Dios perfecto. Y que los mandamientos que Él estableció, los estatutos que Él estableció, fueron hechos con sabiduría, porque Él es Dios. Y nada hay que Él no sepa, amados hermanos. Mira lo que dice también en el mismo Isaías 40, pero del 25 al 27, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o a qué me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A toda llama, a todas las llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Fíjate lo que aquí el Señor mismo está diciendo, ¿verdad? ¿A quién quieres compararme? ¿A quién quieres compararme? ¿Quieres compararme a una imagen? ¿Quieres compararme a una bestia que has levantado como tu Dios? ¿A qué me quieres comparar? Dice el Santo de Israel. No hay nada a lo que me puedas comparar. Dice, levanta en alto tus ojos y mira a quien creó todas estas cosas. Él saca, dice, y cuenta su ejército y a todos llama por su nombre. Imagínate, el ejército de las estrellas, el Señor llamándolas a cada una por su nombre.
Dime si no es sabio nuestro Dios. Dice que tal es su grandeza y su fuerza y su poder, el poder de su dominio. Amén. Por lo tanto, el Señor habla a su pueblo y le dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. El Señor dice, no creas que no he visto tu dolor, no creas que no he visto por lo que estás pasando, no creas que pasé desapercibido y que estabas ahí en lo escondido y no te miré. Yo puedo verte, lo conozco todo y sé por lo que estás pasando. Y eso mismo nos dice a los que ahora también formamos parte del pueblo de Dios, a ese pueblo gentil del que ahora también nosotros, ¿verdad? Junto con el pueblo de Israel somos su pueblo. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Omnisciencia es uno de los atributos de Dios que consiste en saberlo absolutamente todo. Esto quiere decir que Dios conoce todo perfectamente. No hay ciencia que Él desconozca. Él no tiene que razonar o reflexionar o descubrir cosas o aprender gradualmente, porque sus conocimientos respecto al presente, al pasado y al futuro son instantáneos. Él lo conoce todo del pasado, del presente y conoce nuestro futuro. El futuro de la tierra, el Señor ya lo conoce. Mira lo que dice el Salmo 147:5. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los muelos, a los buenos y a los malos, perdón. Y en el Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su conocimiento es infinito. Amén. Y en el Salmo 139:12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque para Él no hay nada escondido. Él lo sabe todo. Dios conoce los caminos de cada hombre y sobre todo el camino de sus hijos. Mira lo que dice el Salmo 139, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Fíjate qué tremendo. En esta tarde tenemos que aprender esto, hermanos, que aún todavía la palabra no está en nuestros labios y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Amén. Él conoce, dice aquí, que Él lo escudriña todo. Él conoce nuestro andar, conoce nuestro acostar, nuestro levantar. Él conoce lo que estamos pensando, conoce lo que estamos soñando. Para Él no hay nada que esté escondido. Él lo conoce todo. Amén. Gloria sea al nombre poderoso del Señor. Amén. Y el Salmo 139, 3 al 4, que acabamos de leer, nos habla precisamente de eso, ¿verdad? Que para Él no hay nada desconocido. Amados hermanos, no olvidemos que Dios ve todos nuestros caminos, todos esos caminos en los que andamos, el Señor los conoce. Al que va camino a la escuela, el Señor lo conoce. El camino a la casa lo conoce el Señor. El camino al trabajo, el camino de la desobediencia, Dios lo conoce. El camino hacia el mal, el Señor lo conoce. Sabe cuando estamos en desobediencia, sabe cuando estamos haciendo lo incorrecto. Él sabe cuando estamos haciendo el bien y cuando estamos haciendo el mal. Así que es necesario, amados hermanos, que reflexionemos en ello y que caminemos como hijos de luz, que caminemos haciendo lo correcto, porque todo lo que hacemos
para Dios no pasa desapercibido. Dios lo sabe todo. Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Mira lo que dice el Salmo 139:2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. Decíamos hace ratito, ¿verdad? Lo leíamos. Él conoce lo que está aquí, hermanos. Y antes de que nuestra boca se abra y salga, emita palabra alguna, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Y mira lo que dice Mateo 12:25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Esto, recuerda que esto se lo dijo a los fariseos y todos aquellos que estaban pensando cosas. El Señor sabía, Jesucristo sabía lo que ellos estaban pensando. Y mira lo que dice Juan 2, del 24 al 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no necesitaba que nadie le dijera, que nadie le instruyera, que nadie, nada, porque él conoce al hombre. Hay lo que hay dentro de él, en su pensamiento. Jesús lo sabe todo. Dios conoce cuáles son los pensamientos malos y buenos que hay en el creyente, en el humano, en los hombres. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en la forma en que nosotros tengamos nuestros pensamientos, porque no solo pensar en hacer algo malo, no solamente en pensar en hacer algo malo ya ofende, con eso ya ofende uno a Dios, hermanos. No solamente con hacerlo, sino solo con pensarlo, estamos ya ofendiendo a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, debemos que nuestros pensamientos se inclinen hacia el bien y no hacia el mal, para que podamos honrar a Dios con nuestra manera de pensar. Porque hoy aprendimos, amados hermanos, que no solamente con lo que hablamos, sino con lo que está aquí, con lo que pensamos. No hay gente que dice, ay, no, bueno, pero es que no lo dijo nada, lo dije, nada más lo pensé. Pues hoy estamos aprendiendo que Dios conoce nuestros pensamientos y cuando los pensamientos no son buenos, estamos faltándole el respeto a Dios, no estamos honrándole. Entonces debemos de cuidar mucho nuestros pensamientos y debemos de encaminar nuestros pensamientos hacia el bien para honrar a Dios con nuestra manera de pensar, de pensar. Dios conoce todas las tribulaciones por las que pasamos y por las que vamos a pasar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí el Señor le está hablando a una iglesia y el Señor nos está diciendo, no temas, yo sé por lo que vas a pasar. Pero acuérdate que dice la palabra de Dios que el Señor dice que no nos va a permitir pasar más de lo que no podamos y no nos va a sobrevenir ninguna tentación, ni ningún problema, ni ninguna cosa que no sea humana. El Señor dice, yo le voy a permitir que pases por ciertas circunstancias, pero yo voy a estar ahí. No temas en padecer nada de lo que te va a suceder, porque el diablo se va a encargar de hacer muchas cosas. Dice que incluso algunos serán arrojados a la cárcel, pero de ahí un propósito, dice, para que sean probados. Y dice,
tendréis tribulaciones, algunos por más, algunos por menos tiempo, pero dice el Señor, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor dice, no va a ser fácil, el enemigo va a estar constantemente buscando la forma de ponerte el pie, pero no temas porque yo te fortaleceré. Sé fiel hasta la muerte, no claudiques, porque yo te daré la corona de vida. No solo, y no solo, hermanos, nosotros los adultos atravesamos por tribulaciones, sino también los niños también pasan por tribulaciones y por tribulaciones muy duras para soportar. Pero el Señor dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios fuerte que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto dice el Señor en Isaías 41, el 10, dice el Señor, no temas, soporta, porque yo voy a estar contigo, no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudo, que te sustento con la diestra de mi mano. Eso es lo que nos dice el Señor en este día. Así que, amados hermanos, no nos desalentemos cuando estemos atribulados, cuando estemos pasando por circunstancias difíciles. Animémonos en el Señor porque Él conoce de antemano las tribulaciones que vamos a pasar y debemos de saber que si Él ya lo sabe todo, Él nos va a ayudar. Él nos va, como dice en Isaías, Él nos va a esforzar, nos va a ayudar, nos va a sustentar con la diestra de su mano y nos va a proteger. Y Él lo único que nos pide es no desmayes, no claudiques, porque yo voy a estar contigo. Cada vez que estemos en una tribulación, en una enfermedad, en una circunstancia, recordemos Isaías 41, 10. Él va a estar con nosotros. Él no nos va a desamparar. Él va a estar ahí sustentándonos con la diestra de su mano. Dios conoce las tentaciones por las que vamos a pasar. Mira lo que dice en Primera de Crónicas 28:9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Él conoce las circunstancias por las que pasamos. Él sabe las tentaciones por las que vamos a pasar y Él va a estar con nosotros. Y dice, le dijo eh, David a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y el Señor nos está diciendo en este día que lo reconozcamos a Él y le sirvamos con un corazón perfecto, perdón, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña tu corazón y mi corazón. Absolutamente, Él escudriña el corazón de todos y también el pensamiento, escudriña nuestros pensamientos. Y dice que si nosotros le buscamos, lo vamos a hallar. Si que de continuo estamos buscando al Señor, lo vamos a encontrar, amados hermanos. Y además dice algo bien tremendo que le dice David a Salomón. Si tú dejares a Dios, Él te desechará para siempre. Si nosotros dejamos a Dios, hermanos, y buscamos nuestro propio camino, Él nos va a desechar. Cuando somos tentados por X circunstancia, por tomar algo que no es nuestro, por, no sé, el hombre ajeno, la mujer ajena, o cualquier cosa, hermanos, por las que somos tentados, el diablo nos hace creer de que nadie nos ve, nubla nuestro entendimiento y olvidamos de que Dios lo ve todo. Tenemos que recordar que Dios nos está viendo en todo momento. Mira lo que dice para concluir nuestro estudio, lo que dice Job 34:21, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos
sus pasos. Amados hermanos, el Señor lo ve todo, el Señor lo conoce todo. Dice aquí en Job 34:21 que sus ojos están sobre los caminos, sobre tu camino, sobre mi camino, sobre el camino del impío, viendo todo lo que hacemos y ve hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Con esto, amados hermanos, concluimos el estudio del día de hoy. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por este estudio, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios omnipresente que está en todas partes, un Dios omnisciente que todo lo sabe, un Dios omnipotente que todo lo puede. Gracias, Dios. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a recordar, Padre Santo, que nada se esconde de tu presencia, Señor, que donde quiera que vamos, Señor, tú estás, que donde quiera que queramos escondernos ahí, tú nos estás viendo. Gracias te doy, Señor, por este día. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe, por los amigos que escuchan, por aquellos que han de vernos, Señor, de manera diferida en las redes sociales, Padre. Yo te pido una bendición para ellos. Te pido, Señor, por nuestro hermano Héctor, Señor, Islas y de su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para seguir, Padre Santo, administrando de manera sabia, conforme a tu voluntad, Señor, esta estación de radio, Señor, difundiendo, Señor, la palabra tuya, Señor. Padre Santo, te doy gracias por todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, difundiendo tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, no nos abandone, Señor, que sino que de continuo esté en nuestras vidas, que lo busquemos su llenura todos los días, Padre. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza y por su esposa, Señor, su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, su ministerio, Señor. Bendícele, Señor, que cada día, Señor, su oído esté más afinado, Padre, para escuchar tu voz, Señor, y hacer todo aquello, Padre, que tú les mandas a hacer, Señor. Dale sabiduría para seguir llevando esta comunidad de fe. Dios es fiel, Señor, con sabiduría, Señor, con amor, con prestancia, Padre. Gracias, Señor, por la salud de mi pastor, la salud de mi pastora. Gracias, Señor. Gracias por permitirme servirte, Señor. Gracias porque tú has sido bueno conmigo, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí me gustaría verte un día. Mientras tanto, que nos volvemos a ver el próximo lunes, deseo que el Señor guarde tu camino, que el Señor esté contigo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.